Buen día, soy el maestro en osteopatía Guillermo Antonio Camacho Ramírez. Soy licenciado en fisioterapia con maestría en osteopatía por la Universidad Osteopática de Madrid. La fisioterapia dermatofuncional justamente se enfoca en tratar todos los problemas que tienen que ver pues están relacionados con la piel. Justamente la diferencia radica en las zonas que tratamos, ¿no? Corporal se enfoca en toda la parte del cuerpo que va del cuello para abajo y facial justamente en solamente la zona de la cara y cabeza. Cada una tiene características puntuales, las densidades son distintas, ¿no? En la cara es mucho más delgada y en el cuerpo es mucho más gruesa. Y esto justamente ayuda a poder diferenciar los tratamientos y hacer tratamientos más adecuados con dosificaciones adecuadas a cada requerimiento a nivel tegumentario o a nivel de piel. Mi nombre es Fátima Rodríguez Oviedo, tomé la certificación en fisioterapia dermatofuncional, tanto facial como corporal. Hola, mi nombre es Valeria y acabo de tomar la certificación en fisioterapia dermatofuncional corporal. Hola, mi nombre es Guillermo Bárcena y acabo de tomar la certificación en fisioterapia dermatofuncional, tanto corporal y facial. Esto me va a ayudar para mejorar mi atención para mis pacientes. Y puedo decir que es una certificación que vale totalmente la pena, ya que amplió mis conocimientos mucho más, incluso más de lo que yo había esperado. La recomiendo ampliamente. Mi experiencia como alumna fue buena, ya que los aparatos están muy bien cuidados, vimos todo lo que se vio de forma teórica se vio de forma práctica, entonces yo sí regresaría. Diplomado Internacional en Fisioterapia Dermatofuncional. 100% en línea con una duración de 6 meses. Clases en vivo y acceso a la plataforma donde podrás visualizar las clases grabadas y el material adicional. Estudia desde cualquier parte del mundo. Aprende de ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional y especializa tus conocimientos. Profundiza en el conocimiento de las técnicas de fisioterapia dermatofuncional, facial y corporal y contribuye a la recuperación y mantenimiento de la salud cutánea con nuestro diplomado internacional. Desarrollarás habilidades para diagnosticar de manera integral la condición dermatofuncional del paciente, conocer la fisiopatología de lesiones estéticas y funcionales a nivel dermatológico, diseñar tratamientos individualizados centrados en las necesidades específicas del paciente, aplicar técnicas y tecnologías especializadas para mejorar la calidad y los resultados de los tratamientos dermatofuncionales, promover el trabajo multidisciplinario para la mejora de los tratamientos dermatofuncionales. Nuestra modalidad de estudio es flexible. Avanza a tu ritmo y mantén un equilibrio entre tus compromisos laborales y personales. Demuestra tu dedicación con el aprendizaje continuo e incrementa tus competencias profesionales. Transforma tus proyectos en realidades comerciales exitosas y rentables. Abre puertas a nuevas oportunidades laborales y mejor remuneradas. Conviértete en un profesional de la fisioterapia dermatofuncional. Amplía tus horizontes, descubre tu potencial y forma parte de la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro. Diplomado Internacional en Fisioterapia y Readaptación Deportiva. 100% en línea con una duración de 6 meses. Clases en vivo y acceso a la plataforma donde podrás visualizar las clases grabadas y el material adicional. Estudia desde cualquier parte del mundo. Aprende de ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional y especializa tus conocimientos. Maximiza la fase de rehabilitación y readaptación de los atletas y acompáñalos en su trayectoria hacia el éxito con nuestro diplomado internacional. Desarrollarás habilidades para realizar evaluaciones funcionales detalladas para garantizar una intervención correcta y eficiente. Desarrollar planes de rehabilitación personalizados que se adapten a las necesidades específicas de cada atleta, considerando su deporte y nivel de actividad. Utilizar técnicas avanzadas de fisioterapia para una rápida recuperación y prevención de lesiones. Integrar métodos de entrenamiento funcional y ejercicios terapéuticos para mejorar la fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia en atletas. Utilizar tecnología y equipamiento innovador en la readaptación deportiva para mejorar los resultados y acelerar el proceso de recuperación.
Nuestra modalidad de estudio es flexible, avanza a tu ritmo y mantén un equilibrio entre tus compromisos laborales y personales. Demuestra tu dedicación con el aprendizaje continuo e incrementa tus competencias profesionales. Transforma tus proyectos en realidades comerciales exitosas y rentables. Abre puertas a nuevas oportunidades laborales y mejor remuneradas. Conviértete en un profesional de la fisioterapia y readaptación deportiva. Amplía tus horizontes. Descubre tu potencial y forma parte de la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro. Certificación internacional en imagenología integrada al razonamiento clínico en fisioterapia. 100% en línea con una duración de 1.5 meses. Clases en vivo y acceso a la plataforma donde podrás visualizar las clases grabadas y el material adicional. Estudia desde cualquier parte del mundo y aprende de ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional y especializa tus conocimientos. Descubre la importancia de la imagenología para el diagnóstico e intervención para la atención de un paciente. Desarrollarás habilidades para conocer la terminología y métodos de imagen en radiología, analizar el funcionamiento de las técnicas de imagenología mediante rayos X, describir e interpretar imágenes diagnósticas tanto de estructuras normales como de diversas patologías, describir las bases físicas de la ecografía MSK y patrones ecográficos, integrar los conocimientos adquiridos en el análisis de casos clínicos prácticos. Conviértete en un profesional de la imagenología aplicada en fisioterapia. Amplía tus horizontes. Descubre tu potencial y forma parte de la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro. Conviértete en un profesional. Lleva tu potencial al siguiente nivel. Alcanza tus objetivos de la mano de Universidad CEDEFIS. Licenciaturas. Maestrías. Educación continua. Modalidad de estudio. Presencial, semipresencial y en línea. Contamos con profesionales especializados y altos estándares de calidad educativa. Accesa a la plataforma educativa. Clases en vivo 100% en línea, sesiones grabadas y disponibles 24/7. Licenciaturas. Licenciatura en Cultura Física y Deporte. Entrenamiento personal en musculación y fitness. Maestrías. Maestría en Entrenamiento Deportivo. Nutrición deportiva, psicología de la actividad física y deporte, entrenamiento y alimentación aplicado al fitness, educación física y deporte, rehabilitación y readaptación deportiva, fisiología del ejercicio, entrenamiento en deporte adaptado, dirección y gestión deportiva, administración empresarial, educación continua. Contáctanos al 4433-046643. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro. Diplomado Internacional en Fisioterapia y Readaptación Deportiva. 100% en línea con una duración de 6 meses.
clases en vivo y acceso a la plataforma donde podrás visualizar las clases grabadas y el material adicional. Estudia desde cualquier parte del mundo. Aprende de ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional y especializa tus conocimientos. Maximiza la fase de rehabilitación y readaptación de los atletas y acompáñalos en su trayectoria hacia el éxito con nuestro diplomado internacional. Desarrollarás habilidades para realizar evaluaciones funcionales detalladas para garantizar una intervención correcta y eficiente. Desarrollar planes de rehabilitación personalizados que se adapten a las necesidades específicas de cada atleta, considerando su deporte y nivel de actividad. Utilizar técnicas avanzadas de fisioterapia para una rápida recuperación y prevención de lesiones. Integrar métodos de entrenamiento funcional y ejercicios terapéuticos para mejorar la fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia en atletas. Utilizar tecnología y equipamiento innovador en la readaptación deportiva para mejorar los resultados y acelerar el proceso de recuperación. Nuestra modalidad de estudio es flexible. Avanza a tu ritmo y mantén un equilibrio entre tus compromisos laborales y personales. Demuestra tu dedicación con el aprendizaje continuo e incrementa tus competencias profesionales. Transforma tus proyectos en realidades comerciales exitosas y rentables. Abre puertas a nuevas oportunidades laborales y mejor remuneradas. Conviértete en un profesional de la fisioterapia y readaptación deportiva. Amplía tus horizontes. Descubre tu potencial y forma parte de la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles y que nos acompañen en el Seminario Internacional CEDEFIS número 39, Ecografía y Termografía como herramientas de innovación en el deporte, que es organizado por Universidad CEDEFIS como parte del compromiso con nuestra sociedad en general y pues también con nuestra comunidad educativa. Como siempre les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok para poder seguir creciendo como la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. Quiero comentarles que podrán recibir una constancia de su participación en el presente seminario llenando un formulario con los datos necesarios para recibirla personalizada de manera instantánea. Este enlace se los compartiremos en la parte final de la sesión. La ponencia del día de hoy estará dividida en dos módulos de aproximadamente 30 minutos, separados por un intermedio de 5 minutos para que puedan atender cualquier situación en ese momento sin la necesidad de desconectarse. Les comparto que las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la presentación del día de hoy las podrán ir anotando en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en las actividades que se ubican en la esquina inferior derecha de su pantalla, como lo pueden ver en la presentación. De esta manera podremos revisarlas al final de la ponencia en una sesión que tendrá una duración máxima de 10 minutos. Tienen la posibilidad de votar dando like en las preguntas de otras personas en caso de que compartan la misma duda y al finalizar las leeremos en orden de acuerdo a la votación. Es muy importante mencionarles que no se hará mención de las preguntas que no sigan esta dinámica. Esto lo hacemos para poder dar fluidez al programa y ayudar de la misma manera a nuestro ponente. Y bueno, antes de presentar a nuestro ponente, quiero compartirles la promoción correspondiente a este seminario. Quienes nos han acompañado en otros seminarios saben que siempre vienen acompañados de sorpresas y promociones, y esta ocasión no es la excepción. Tenemos una beca del 100% de descuento en nuestra nueva certificación internacional en imagenología integrada al razonamiento clínico en fisioterapia, que comienza el día 12 de octubre en modalidad online. Si alguno de ustedes se encuentra interesado, solo debe de ir a nuestra página de Facebook, Universidad CEDEFIS, y escribir una pequeña reseña acerca del presente seminario o una opinión acerca de la universidad que tengan en general. Al finalizar la ponencia, seleccionaremos a un ganador entre las personas que hayan realizado esta dinámica. En el chat les compartiré el enlace directo para que puedan ir a dejar su reseña u opinión. Y bien, por ahí me había comentado el maestro Francisco que tenía un retraso, pero me parece que ya está conectado. Como les comentaba, entonces procederé a presentarlo.
estamos estrenando un programa único en todo el país y que además les puede dar herramientas muy útiles a quienes están inmersos en la fisioterapia y en general en las ciencias aplicadas al deporte. Hablamos de la imagenología. El día de hoy, nuestro ponente es justamente uno de los docentes especialistas que estarán impartiendo algunos de los módulos que conforman a esta certificación. El maestro Francisco Arias, quien es licenciado en terapia física por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en fisioterapia y kinesiología deportiva por la Universidad del Fútbol Campus León. Además, cuenta con varias certificaciones y diplomados en temas como Kinetic Ser, terapia manual ortopédica y un grado de experto en ecografía musculoesquelética por la Universidad Médica Panamericana. Sin más preámbulos entonces, con mucho gusto cedo el micrófono al maestro Francisco Arias para comenzar con esta ponencia. Adelante, por favor, maestro, me confirma si puede escucharnos, si puede activar también su micrófono y presentarnos. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Eh, Espero que igual el micrófono se escuche bien. Solo confírmenme que el audio está bien y todos se escuchan. Se Perfecto. escucha muy bien, maestro. Se escucha bien. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, chicos, compartiendo un poquito de lo que va a ser esta certificación internacional innovadora, como siempre lo hace la Universidad CEDEFIS. Espero que esta charla les guste, les sea de provecho. Cada una de la información que vamos a ver aquí se van a dar cuenta que la podemos expandir más todavía. Entonces, espero no solamente que les ayude con la información que vamos a ver, sino que también los deje con dudas para que posteriormente nosotros podamos seguir resolviéndolas y ustedes puedan seguir formándose. Ahí voy a apagar un poquito el micrófono de Damara porque está haciendo un poquito de ruido. Y bueno, entonces para continuar, voy a compartir pantalla para comenzar con esta ponencia. Listo. Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. En esta pequeña ponencia que espero que les ayude con algo de información y sobre todo brindarles herramientas que les puedan servir en su práctica clínica diaria, vamos a hablar un poco de lo que es la ecografía musculoesquelética y la termografía. Dos herramientas que hoy en día se ocupan principalmente en el área clínica y deportiva, que están muy de moda, que están mucho en desarrollo y que creo que son parte del futuro esencial para el desarrollo del razonamiento clínico del fisioterapeuta. Se van a dar cuenta cómo estas herramientas tienen una versatilidad de uso tanto para valoración clínica estructural como clínica funcional, que es hoy parte del pilar fundamental para que el fisioterapeuta valore a su paciente y haga un tratamiento razonado. Entonces vamos a platicar un poco de esto. Hoy la charla va a ir dirigida a la aplicación de estas herramientas en el ámbito deportivo, que es donde está teniendo mucho mayor desarrollo, pero estas herramientas también se utilizan en el ámbito clínico. En cualquiera de las ramas de la fisioterapia se puede utilizar, como vamos a darnos cuenta, y todo depende del uso que nosotros le demos a cada una de estas herramientas. La charla, como bien lo comentaba mi compañero, lo vamos a realizar de la manera siguiente. Yo voy a hacer la exposición. Al final de cuentas, vamos a hacer una pequeña sesión en la cual vamos a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a discutir un poquito, a lo mejor si están de acuerdo con algunos conceptos, a lo mejor si no, si tienen alguna duda y espero que igualmente les sea provechosa. Entonces vamos a comenzar. Ahí está un poquito mi currículum, ya lo hablaba un poco Alberto, que le agradezco mucho. Y entonces vamos a comenzar con la parte de la charla. Hoy en día, el razonamiento clínico en fisioterapia es fundamental para el buen desarrollo de planes de tratamiento que nos lleven al éxito funcional de nuestro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante nosotros tener un diagnóstico certero
pero no un diagnóstico patológico, que es a lo que se dedican nuestros compañeros profesionales médicos, sino bien un diagnóstico funcional certero para que nosotros podamos identificar cuál es la estructura que necesitamos abordar para posteriormente recuperar la función de una manera específica y de una manera global con nuestros pacientes. Entonces, el razonamiento clínico en fisioterapia se basa en estas dos esferas, que es estructura y función, ¿sí? Y en medio de estas dos estructuras está nuestro paciente. Nosotros, como clínicos del deporte o de la función, conocemos diversas herramientas en las cuales nosotros podemos valorar a nuestros pacientes de manera subjetiva, utilizando algunas pruebas en las cuales obtenemos datos de cómo se comporta biomecánicamente, fisiológicamente el cuerpo de mi paciente respecto a una lesión. El problema en el que nos enfrentamos es que estas pruebas funcionales suelen tener cierta sensibilidad y cierta especificidad. Y ojo aquí, estos dos conceptos son súper fundamentales que los tengamos presentes, puesto que los vamos a utilizar en las diversas pruebas, ya sea de imagen o funcionales, que nosotros ocupamos para valoración de los pacientes. Es importante que nosotros sepamos qué es la sensibilidad y la especificidad en estas pruebas. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, pruebas ortopédicas o pruebas funcionales, pruebas neurofuncionales, pruebas musculares que tenemos hoy en día como herramienta de valoración tienen cierta sensibilidad y especificidad respecto a algunas lesiones o algunas patologías, que ahora más adelante vamos a definir con más claridad estos conceptos. Pero bueno, ahora, todas estas pruebas de las que acabo de hablar tienen mucho menos sensibilidad y especificidad frente a pruebas de imagen que nos permiten valorar de mucho mejor manera la estructura para que posteriormente dentro de nuestro razonamiento nosotros podamos relacionar la función que está alterada dependiente de la estructura que está deficiente y por lo tanto darle una objetividad al diagnóstico funcional y al tratamiento que vamos a llevar. Entonces, estas dos esferas son importantes. Hoy en día, como les digo, predomina el uso de ciertas pruebas funcionales ortopédicas para evaluar la primera esfera, que es la función. Pero carecemos de pruebas con suficiente especificidad y sensibilidad que nos permitan evaluar la estructura. Y justamente para eso está diseñada esta certificación, para resolver ese punto de necesidad en el fisioterapeuta, en la parte clínica, que nos va a permitir valorar la estructura para posteriormente poder relacionarla con la función que está deficiente, ¿sí? De esta manera, nosotros podemos poner a nuestro paciente en este centrado de las esferas, las cuales tienen que ver con un sistema motor, un sistema sensitivo y un sistema autonómico, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver cuál de esas esferas está alterada respecto a la estructura que también tiene esa alteración. Y por lo tanto, la valoración lo tenemos que hacer con pruebas que sean altamente específicas y sensibles a lo que queremos valorar. Para eso tenemos los diferentes estudios de imagen que hoy en día, que hoy en día contamos como profesionales de la salud. No siempre a nivel profesional, a nivel licenciatura, aprendemos estas herramientas de manera específica, a utilizarlas a nuestro favor, porque si bien recordamos, varios de los que estamos aquí conectados hoy no somos clínicos que nos dedicamos al diagnóstico por imagen, o sea, no somos médicos radiólogos o imagenólogos. Y este curso, esta certificación, no pretende que ustedes obtengan herramientas para dar un diagnóstico patológico como un médico radiólogo, sino que bien ustedes obtengan herramientas que les permita saber leer una radiografía, una resonancia magnética, una ecografía musculoesquelética, una fluoroscopía, una termografía o una electromiografía de manera adecuada
para relacionarla a las pruebas funcionales en las que ustedes ya son expertos en realizar. Y por lo tanto, tener una valoración mucho más objetiva y que deje esa subjetividad a un lado, ¿sí? De estas tres esferas, la sensorial, la motora y la autonómica. Por eso hoy día vamos a platicar acerca de dos de las herramientas que a mí se me hacen súper interesantes, que es la termografía y la ecografía. La valoración que nosotros utilizamos con nuestros pacientes lleva cierto árbol de razonamiento y este árbol de razonamiento nos va a llevar hacia un objetivo en específico. Cuando nos dedicamos a la clínica, ¿sí? A pacientes que no se dedican a un deporte en especial, a una actividad física en especial, nuestro objetivo es obtener la mayor funcionalidad de nuestro paciente respecto a lo que hace. Pero cuando sí hablamos de pacientes que se dedican al alto rendimiento, a pacientes deportistas que trabajan o que nosotros trabajamos en algún deporte o disciplina en específico, nuestro objetivo va a ser el rendimiento. ¿Sí? Ese va a ser el punto más álgido de esta pirámide. Y por lo tanto, para llevar a nuestro atleta a un rendimiento deportivo, ¿sí? Tenemos que hacer adecuadas valoraciones, tanto funcionales como clínicas, que permitan, ¿no? Entonces tener datos o información para tomar decisiones. Si bien recordamos, todos los profesionales que nos dedicamos al deporte, al deporte como profesión o al rendimiento como profesión, nuestro trabajo no solamente es que ese atleta rinda, sino que nuestro trabajo es obtener información o datos que nos permitan tener un panorama de cómo se encuentra este deportista y por lo tanto tomar decisiones. Y estas decisiones nos van a permitir posteriormente llegar al objetivo más alto, que es el rendimiento deportivo o bien la funcionalidad máxima de nuestro paciente en clínica. Bien, para esto tenemos diversas herramientas. Estas herramientas, como ya les mencionaba, unas de ellas son valoraciones funcionales, valoraciones ortopédicas y otras herramientas son valoraciones principalmente de estudios de imagen, ¿sí? Unas son más subjetivas, pero aún así importantísimas, y las otras son mucho más objetivas, pero carecen algunas de funcionalidad. Por lo tanto, ambas, en las esferas que yo les mencionaba, se tienen que unir para posteriormente aumentar este razonamiento clínico después del análisis de los datos, ¿sí? Y que nos lleve a tomar decisiones. En el deporte se toman decisiones principalmente con un objetivo. Y ojalá todo fuera tan fácil como se los cuento aquí en las diapositivas, ¿no? Que tenemos datos, un panorama amplio y que posteriormente tomamos la mejor decisión para ese atleta. A veces no se lleva de esta manera porque depende de muchos factores externos, como puede ser el tipo de deporte que se practica, la competencia, el entrenador, las relaciones con el equipo multidisciplinario, etcétera. Por lo tanto, desarrollar este razonamiento clínico y tomar decisiones o aprender más bien a tomar esas decisiones de manera adecuada va a ser fundamental para todo el profesional que se dedique al deporte. Pero créanme que no solamente para el deporte, sino que también para la parte clínica. Tomar la mejor decisión de cuál es el proceso más adecuado para mi paciente respecto a lo que yo estoy valorando en clínica va a ser importante para mejorar su calidad de vida, para mejorar su funcionalidad. Yo puedo ser una parte importante para la mejora funcional de ese paciente, para la mejora de su vida. Entonces, por eso es de suma importancia aprender a tomar decisiones. Y como bien mencionado anteriormente, tomar esas decisiones va a depender de la cantidad de datos que tengamos presentes, pero además de la cantidad de datos que pueda procesar mi sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos que saber obtener los datos con estudios de imagen y posteriormente razonar para procesar los datos y tomar las decisiones.
Sí, yo sé que suena a un sistema informático, como computadora, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tenemos que aprender a hacer realmente en esta parte del razonamiento clínico dedicado hacia el deporte o a la clínica, ¿bien? Entonces, esto como introducción. Ahora, quiero que vean un poquito esta parte que se me hace súper interesante. Hoy en día hay diversos estudios que muestran la objetividad respecto a ciertas intervenciones y a ciertas valoraciones junto a otras, puesto que no es lo mismo que nosotros imaginemos, ¿sí? La estructura que estamos palpando, la estructura que estamos visualizando, ¿sí? A través de nuestros ojos, que la veamos específicamente y objetivamente. ¿A qué quiero llegar con esto? Si nosotros, por ejemplo, queremos valorar alguna estructura, algún tejido aleatorio como el músculo esquelético, queremos valorar cómo se encuentran esos fascículos musculares, esas fibras musculares y cómo se comportan respecto al deslizamiento con la fascia, con el tendón o con la articulación, porque probablemente respecto a las pruebas ortopédicas o funcionales que yo estoy aplicando en mi paciente, pienso que ese tejido está lesionado, que ese músculo está lesionado. Ahora, yo estoy pensando o imaginando que ese tejido está lesionado, pero el estudio de imagen me va a permitir visualizar y tener certeza de que realmente ese tejido está lesionado, que realmente el músculo está lesionado y que no me esté equivocando y estoy confundiendo alguna lesión tendinosa, facial o ligamentaria respecto a una lesión muscular. Por lo tanto, hoy en día es mucho mejor ver la estructura que queremos valorar, tratar y llevar el proceso de rehabilitación a imaginar esa estructura. Ahora, simplemente ustedes imaginen que están frente a un paciente y que están valorándolo y que están palpando, ¿sí? Y que probablemente cierta zona palpatoria ustedes encuentran algún punto álgido, algún dolor, y después ustedes, respecto a la información que tienen en su cabeza de datos clínicos que están obteniendo, pueden decidir qué patología van a tratar, ¿sí? Pero probablemente ustedes se pueden equivocar respecto a esa patología, porque hoy en día tenemos estudios, ¿sí? Estudios que se dedican a estudiar la objetividad de diferentes herramientas de imagenología que nos dicen que los clínicos que nos dedicamos a hacer diagnósticos funcionales a través de temas palpatorios o intervenciones a través de temas palpatorios, si tenemos aproximadamente un 70% de riesgo de error de equivocarnos respecto a la estructura. 70% de error es demasiado, pero eso es lo que nos dice la evidencia científica. Por lo tanto, para disminuir este sesgo de error en cuanto a estudios de imagen, perdón, en cuanto a estudios subjetivos de visualización, tenemos los estudios de imagen. Uno de ellos, principalmente hoy en día, la ecografía musculoesquelética o la termografía, que son técnicas que no solamente nos permiten hacer un diagnóstico funcional mucho más certero, sino que también nos permiten hacer intervencionismo de manera adecuada. En el área de la fisioterapia y de medicina del deporte, el intervencionismo musculoesquelético es una de las herramientas esenciales y principales para acelerar los procesos de readaptación y rehabilitación. Por lo tanto, hacerlos de manera segura y objetiva es importante, por eso la ecografía musculoesquelética y la termografía nos van a permitir llevar esos procesos pues de manera más adecuada. Vamos a hablar entonces de lo que platicábamos acerca de la sensibilidad, especificidad, ¿sí? Acerca de ciertas pruebas. Vamos a tener que sensibilidad es esa capacidad que va a tener las pruebas para detectar si un sujeto, ¿sí? Puede tener esa patología si la prueba sale positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si una prueba me da datos positivos a cierta patología y tiene una sensibilidad alta, quiere decir que esa prueba me dice que realmente ese sujeto sí está enfermo o sí tiene esa patología. Por ejemplo, para una lesión de rodilla, tenemos pruebas ortopédicas como el cajón anterior. El cajón anterior es una prueba ortopédica que nos ayuda a
diagnosticar rotura del ligamento cruzado anterior. Entonces, es una prueba que aproximadamente tiene el 90% de sensibilidad. Esto quiere decir que si el cajón anterior sale positivo en mi paciente tiene un 90% de probabilidad de tener roto el cruzado anterior. Pero ahora comparémoslas con una prueba de imagen. La prueba de resonancia magnética tiene un 100% de sensibilidad respecto a roturas del ligamento cruzado anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi resonancia magnética el cruzado anterior se ve roto, quiere decir que mi paciente tiene un 100% de probabilidad, o sea, es seguro que tenga roto el cruzado. Entonces estamos comparando dos pruebas diferentes, una prueba ortopédica que es mucho más subjetiva porque vemos que tiene un 90% de sensibilidad, pero a comparación con la resonancia magnética tiene un 100% de sensibilidad. Esto quiere decir que es mucho más objetiva la resonancia magnética respecto a una prueba ortopédica sencilla, ¿sí? Y así como hoy les puedo estar hablando de la rodilla, del ligamento cruzado anterior, lo podemos tener ejemplificado en diferentes patologías y en diferentes tejidos. Y así esta sensibilidad y especificidad va cambiando respecto a estas estructuras y estas patologías y va cambiando respecto a las pruebas. Por eso es importantísimo tener presente, ¿sí?, estos conceptos para saber bien qué prueba elegir, qué herramienta de imagen necesito en mi paciente, o bien qué prueba ortopédica o funcional necesito en mis pacientes, ¿no? Saber, por ejemplo, qué sensibilidad tiene las radiografías respecto a patologías tendinosas, ligamentarias o musculares, o qué sensibilidad tiene la ecografía musculoesquelética respecto a este tipo de patologías. Comparar estos estudios de imagen y saber cuál es el ideal para saber identificar cuál estudio de imagen yo le puedo recomendar a mi paciente, o saber si el estudio de imagen que se realiza en mi paciente fue el adecuado o necesita algún otro. Entonces, estos estudios los vamos a utilizar principalmente para estos 4 rubros, que es evaluación y pronóstico, como bien lo hemos estado platicando. Intervencionismo, que también es una herramienta esencial y en alta demanda en el deporte hoy en día, ¿sí? Toda la fisioterapia invasiva y el intervencionismo musculoesquelético, como feedback respecto a la patología, cómo va evolucionando esta patología, cómo si evoluciona de manera positiva, si evoluciona de manera negativa, o bien si se encuentra en una fase inflamatoria subaguda, proliferativa o de remodelación. Este es el feedback, una retroalimentación. Y en la readaptación como toma de decisiones. Para tomar decisiones, ¿cómo sé cuándo mi atleta puede regresar a los entrenamientos, a la competencia o al rendimiento como tal? Vimos en la pirámide que nuestro punto más álgido, nuestro punto más alto es el rendimiento deportivo. Entonces vamos a hablar de la primera técnica, que es la ecografía musculoesquelética. La ecografía musculoesquelética es una técnica que hoy en día está en constante avance y desarrollo y cada vez ha tomado mucho más importancia en la práctica clínica diaria, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, también como para la posterior evaluación, que es este feedback del que hablábamos. En fisioterapia se considera como un estudio que es rápido, eficaz, dinámico, objetivo, inocuo y que va a permitir la evaluación en tiempo real, comparativo del tejido musculoesquelético. Por lo tanto, hoy en día este tipo de herramientas ha tomado mucho desarrollo y mucho uso en la fisioterapia, puesto que es una herramienta que tenemos a la mano, ¿no? Que yo puedo valorar en ese momento a mi paciente, pero que además no solamente lo evalúo de manera estática, como es la resonancia, la tomografía o la radiografía, sino que lo puedo valorar también de manera dinámica, que es donde estas dos esferas de las que hablábamos al inicio, que es la función y la estructura, se empiezan a unir. ¿Cómo? Respecto a cierto movimiento, a cierta biomecánica, se comporta mi tejido que estoy valorando, ¿sí? Y de manera real, de manera funcional. Entonces, es importante, como les mencionaba,
que no utilicemos nosotros este tipo de herramientas para un diagnóstico médico. Nosotros no aprendemos, no vamos a aprender a utilizar las herramientas como un médico radiólogo, porque no es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo hacer intruismo profesional, sino que bien nosotros ocupamos las herramientas que hoy en día tenemos disponibles para hacer un diagnóstico más objetivo y hacer un tratamiento mejor planificado con el único objetivo de que mi paciente recupere su calidad de vida o recupere su rendimiento deportivo. ¿Sí? Hoy en día hay dos conceptos, que es el concepto UCI y el concepto RUSI. Son conceptos que se utilizan para la valoración ecográfica. El concepto UCI es un concepto americano que significa Ultrasound Interventions, y este concepto americano tiene que ver con el diagnóstico patológico y estructural, ¿sí? Que vimos anteriormente, que es practicado por médicos sonografistas o radiólogos. Y el concepto RUSI es todas las intervenciones que se hacen a través de la rehabilitación, que es Rehabilitation Ultrasound Interventions. Esto es practicado, ¿sí?, desde el 2006 por fisioterapeutas y médicos en rehabilitación, ¿sí?, en diversos países de América y de América Latina y de Europa, ¿sí?, para utilizarlos como un diagnóstico morfofuncional, pero siempre respetando el diagnóstico patológico y estructural. No sé si ahí puedan ayudarme a bloquear sus micrófonos, porque déjenme lo bloqueo. Ahí está, porque se oye mucho ruido. Entonces, continúo. Como les mencionaba, este concepto surgió en el 2006 a partir de ciertas publicaciones de una fisioterapeuta reconocida de la Universidad de Harvard, que es la doctora Dreide Teyin. Esta doctora se ha encargado de definir estos dos conceptualizaciones para separar el uso de la ecografía del ámbito médico y del ámbito fisioterapéutico o de rehabilitación o deportivo, puesto que es una herramienta que se ocupa por todos los profesionales que se dedican al ámbito deportivo, rehabilitación o terapéutico, ¿sí? Y por lo tanto la podemos tomar para mejorar nuestro razonamiento clínico. Entonces, en 2006 y con actualizaciones en 2017 y en 2016, este concepto está vigente y es uno de los conceptos de base que se utilizan para la utilización de este tipo de herramientas, ¿sí? La ecografía, entonces, funciona a través de ciertos ciertos dispositivos que nos permiten enfocar ondas de sonido, y estas ondas de sonido van a permitir el rebote de ciertas ondas a través de los tejidos. Entonces, la ecografía nos va a dar imágenes como las que vemos a continuación, ¿sí? Nos van a dar imágenes en blanco y negro, en escala de grises, que nos van a permitir ver el comportamiento de diferentes estructuras, ¿sí? Que nos van a ver el comportamiento de los líquidos, el comportamiento de las fibras, ¿sí? Y sobre todo el comportamiento funcional, porque es un estudio dinámico, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas ejemplificaciones, pero también tenemos ejemplos como los que vemos a la derecha, que son esta escala de colores, ¿sí? Como vemos ahora. Esta escala de colores nos van a permitir también valorar, por ejemplo, la elasticidad de los tejidos con softwares especiales que tienen los equipos de ultrasonografía, como es la elastografía dinámica, la elastografía cuantitativa o semicuantitativa, que lo que nos va a permitir entonces es ver qué tan rígido es el tejido a través de estas ondas de sonido. Y como pueden ver en esta escala de grises, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que los tejidos que son mucho más rígidos nos los va a mostrar de un color rojo, y los tejidos que son mucho más blandos nos va a mostrar de un color mucho más cálido o azul. Esto, si nos damos cuenta, tiene una amplia gama de utilización. Podemos ver, por ejemplo, si un proceso de cicatrización se está dando de manera adecuada o no se está dando de manera adecuada. Si tenemos presente cicatrices fibrosas, por ejemplo, dentro de los tejidos, que posteriormente nos puedan afectar en la realización de ciertas actividades funcionales, como lo son los saltos, la carrera, los ejercicios de fuerza, etcétera, ¿sí? Porque la
rigidez en los tejidos nos va a generar más pérdida de funcional de energía y por lo tanto más incapacidad en los tejidos. Entonces, aquí nos muestra una de las herramientas que podemos ocupar esencialmente, ¿no? Acá tenemos también otra diferente que es, por ejemplo, la vascularización a través de la ecografía Doppler, y esta también nos permite ver cómo se comporta el flujo sanguíneo en los vasos y sobre todo en ciertos tejidos musculoesqueléticos, tendinosos, etcétera. Entonces, esto nos va a poder discernir sobre todo en las patologías cuando son agudas, cuando son crónicas, sobre todo en patologías tendinosas, ¿sí? Vamos a ver ahí algunos ejemplos. Ahí, por ejemplo, una lesión discotibial, ¿sí? Sabemos que los isquiotibiales principalmente se lesionan en un movimiento excéntrico, funcionan principalmente cuando se hace este control excéntrico en el contacto en el suelo y van a frenar la anteversión de la pelvis. Entonces, la ecografía nos va a permitir discernir entre dónde se encuentran cada uno de estos vientres musculares, ¿sí? Tenemos aquí, dependiendo de la anatomía, podemos ver como al lado derecho de la pantalla, ¿sí? Tenemos el vientre muscular del bíceps femoral, de la cabeza larga, y por debajo tenemos el bíceps femoral de la cabeza corta, ¿sí? Y en medio tenemos este tejido más blanquecino o hiperecoico que corresponde al nervio ciático. Después tenemos tendón del semitendinoso y después tenemos el semimembranoso en esta parte. Entonces, la ecografía nos permite ver todos estos fascículos musculares y ver dónde se encuentra esta lesión, porque bien sabemos que una rehabilitación o una recuperación de un músculo bíceps femoral es completamente diferente a un semitendinoso o un semimembranoso, simplemente por su estructura muscular. Los ejercicios, la dosificación de cargas y la rehabilitación va a cambiar completamente. Por lo tanto, es importante discernir en qué músculo está lastimado, ¿no? Y también ver, por ejemplo, si no solamente la estructura muscular está lastimada, sino que podemos ver si la estructura tendinosa o nerviosa, pues también está lastimada. Aquí podemos ver algunos comportamientos, por ejemplo, de algunas lesiones. Vemos cómo está la estructura muscular y cómo vemos que es una lesión completamente periférica que está afectando tejido facial. Y a partir de este diagnóstico, pues poder saber el pronóstico, que es tan importante en el deporte. Vemos cómo está toda esta zona hipoecoica, anecoica, o negra en el video, que muestra derrame hemático, o sea, sangrado respecto a esta estructura, y podemos ver ahí que es una lesión fascicular con pérdida de continuidad, y por lo tanto, nosotros dentro de nuestro razonamiento, poder saber si necesitamos más tiempo de recuperación o tiene más peor pronóstico este tipo de lesiones. ¿Sí? Aquí también podemos ver otro tipo de desgarres, donde podemos ver una apertura muscular, ¿sí? Que se ve en un plano transversal y un plano longitudinal, y vemos cómo ese desgarre fascicular pues puede afectar principalmente estas estructuras para poder clasificarlas dependiendo de la gravedad y saber, por ejemplo, si la rehabilitación de esta lesión puede tardar 8 o 10 días o se va a alargar hasta 4 o 5 semanas. ¿Sí? También, por ejemplo, en este mismo tipo de lesiones, podemos hacer este tipo de valoraciones que son completamente dinámicas, ¿sí? Y que nos van a permitir hacer una valoración, por ejemplo, del paciente al hacer un peso muerto, por ejemplo, ¿no? Cómo se mueve, cómo se deslizan esos fascículos musculares respecto a la realización de este tipo de ejercicios. Entonces, esta es la versatilidad que nos va a permitir la ecografía musculoesquelética, que nos va a permitir, pues, visualizar este tipo de movimientos de manera dinámica. Y como les comentaba, tenemos herramientas como son la ecografía, que nos va a permitir ver la vascularización en estas lesiones, ver cómo se está comportando esa cicatriz, para ver si los estímulos que yo estoy dando son los adecuados, ¿sí? O necesitamos cambiar el tipo de estímulo, ¿no? Podemos valorar estos tipos de lesiones, como esta contusión en el muslo,
en la cual nos va a generar un hematoma, como lo podemos ver de este lado, un hematoma de gran dimensión, para ver qué tipo de procedimiento necesita este tipo de pacientes. Podemos ver también situaciones de fibrosis, ¿sí? En los diferentes tejidos y cómo se van comportando. También va a ser súper importante utilizar la ecografía, por ejemplo, en lesiones principalmente tendinosas, donde sabemos que podemos tener lesiones en diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un tendón rotuliano, donde vemos que es un tendón que va desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad tibial, y vemos cómo hay diferentes zonas en las que se divide este cuerpo tendinoso, desde un fascículo profundo, una interfase, un cuerpo tendinoso, una éntesis distal o una éntesis proximal. Y entonces las intervenciones que yo puedo hacer para el tratamiento de esas tendinopatías van a ser diferentes respecto a la estructura que yo estoy visualizando que está lastimada. Esto es imposible poderlo realizar con palpación, o probablemente una persona con demasiada experiencia palpatoria lo puede realizar, pero una persona con poca experiencia palpatoria es complejo que lo pueda realizar. Y como les mencionaba, posteriormente realizar intervenciones específicas. En este caso, por ejemplo, podemos una lesión en un fascículo profundo, ¿sí? Donde hay áreas hiperecoicas que hacen referencia a lesión, y puede ser algún intervencionismo específico por parte de medicina del deporte o fisioterapia que nos permita mejorar el metabolismo y la recuperación de ese tejido a través de esta técnica intervencionista, ¿sí? Entonces, como pueden ver, nos puede dar mucha versatilidad la ecografía musculoesquelética, tanto en lesiones musculares como en lesiones tendinosas. Aquí tenemos un ejemplo más de una lesión tendinosa. Vemos cómo tenemos una comparativa de un tendón de Aquiles, un tendón de Aquiles derecho y un tendón de Aquiles izquierdo. Vemos cómo el tendón de Aquiles izquierdo tiene un engrosamiento importante que hace referencia a una tendinopatía reactiva, donde no hay un proceso inflamatorio como tal, pero sí hay una acumulación de proteoglucanos en la zona y por lo tanto acumulación líquido intratendinoso. Y esto, simplemente con palpación, pues tampoco lo podemos realizar, ¿sí? Necesitamos un estudio de imagen que nos permite identificar esas fases por las que pasa a la patología tendinosa para saber cuál es el tratamiento, pues, más adecuado. Y también, pues, confirmar o descartar. En este caso tenemos aquí una prueba en la cual es una prueba de Thompson que nos permite valorar sobre todo roturas tendinosas a nivel de tendón aquileo, y aquí podemos ver cómo se ve la rotura de este tendón, ¿sí? Entonces, aquí, chicos, vamos a hacer el primer break para que ustedes puedan descansar un poquito. Como estaba planificado, vamos a hacer 5 minutos de break. Entonces son 8:42. Vamos a regresar 8:47 para continuar con la parte de termografía. Culminamos con los 25 minutos de termografía y vamos a hacer una pequeña parte de preguntas y respuestas. Entonces, 8:47, chicos, continuamos. Muchas gracias, maestro. Si le parece, por ahí dejar de compartir un momento para poder hacer el intermedio, dar paso con unos videos. Y me gustaría mucho aprovechar este espacio para mencionarle a todos los presentes que aún tenemos inscripciones abiertas con descuentos especiales para nuestros programas. Obviamente, entre ellos, algunos relacionados con el área de la fisioterapia, como lo son la maestría en rehabilitación y readaptación deportiva, maestría en fisiología del ejercicio, diplomados como el Diplomado Internacional en Fisioterapia Dermatofuncional, el Diplomado Internacional en Fisioterapia y Readaptación Deportiva, la certificación internacional en imagenología, que es la que viene a colación de este seminario y que, como ya les había mencionado, comienza el 12 de octubre de manera online. Tenemos la certificación internacional en punción seca ecoguiada en diferentes sedes de la República y la certificación internacional en neuromodulación eléctrica percutánea. Cualquier interesado en alguno de estos programas puede escribirnos su nombre completo en el chat o contactarnos directamente a través de nuestros canales oficiales para que nuestro equipo de asesoras educativas especializadas puedan brindarles atención. Ahora sí, como mencionaba el maestro, vamos a dar 5 minutos como intermedio y regresamos a la hora que él comentó, a las 8:48
48 minutos estaremos de regreso. Certificación internacional en imagenología integrada al razonamiento clínico en fisioterapia. 100% en línea con una duración de 1.5 meses. Clases en vivo y acceso a la plataforma donde podrás visualizar las clases grabadas y el material adicional. Estudia desde cualquier parte del mundo y aprende de ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional y especializa tus conocimientos. Descubre la importancia de la imagenología para el diagnóstico e intervención para la atención de un paciente. Desarrollarás habilidades para conocer la terminología y métodos de imagen en radiología, analizar el funcionamiento de las técnicas de imagenología mediante rayos X, describir e interpretar imágenes diagnósticas tanto de estructuras normales como de diversas patologías, describir las bases físicas de la ecografía MSK y patrones ecográficos, integrar los conocimientos adquiridos en el análisis de casos clínicos prácticos. Conviértete en un profesional de la imagenología aplicada en fisioterapia. Amplía tus horizontes. Descubre tu potencial y forma parte de la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro. Conviértete en un profesional. Lleva tu potencial al siguiente nivel. Alcanza tus objetivos de la mano de Universidad CEDEFIS. Licenciaturas. Maestrías. Educación continua. Modalidad de estudio. Presencial, semipresencial y en línea. Contamos con profesionales especializados y altos estándares de calidad educativa. Accesa a la plataforma educativa. Clases en vivo 100% en línea. Sesiones grabadas y disponibles 24/7. Licenciaturas. Licenciatura en Cultura Física y Deporte. Entrenamiento personal en musculación y fitness. Maestrías. Maestría en Entrenamiento Deportivo. Nutrición deportiva. Psicología de la actividad física y deporte. Entrenamiento y alimentación aplicado al fitness. Educación física y deporte. Rehabilitación y readaptación deportiva. Fisiología del ejercicio. Entrenamiento en deporte adaptado. Dirección y gestión deportiva. Administración empresarial. Educación continua. Contáctanos al 4433-046643. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro. Estamos de regreso para dar fluidez a la sesión. Cedo nuevamente el micrófono al maestro Francisco. No sin antes recordarles que cualquier pregunta, comentario que quieran anotar a la ponencia, la pueden hacer en las actividades. Si están en un dispositivo móvil, pueden hacerlo desde el menú desplegable con los 3 puntos. Y están en un ordenador. Y si están en un ordenador, pueden hacerlo en el menú de actividades que se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla. Adelante, por favor, maestro Francisco.
Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la siguiente técnica, que es la termografía. La termografía, junto con la ecografía, considero que hoy en día son una de las herramientas indispensables para el screening del atleta, del deportista, ¿sí? Pero como les mencionaba, también lo podemos ocupar en la parte clínica. Pero creo que estas dos, ahora que nosotros nos dedicamos a la parte deportiva, son esenciales para tener datos que nos permitan tomar decisiones respecto a estos atletas. Eh, la termografía, como lo pueden ver, nos dan imágenes como estas, que son termogramas. Los termogramas son representaciones gráficas de la temperatura superficial o a nivel de la piel de las personas o de los atletas. Nosotros sabemos que la temperatura siempre se ha utilizado como una herramienta para medir la fisiología o para valorar la fisiología del cuerpo humano. Cuando hay fiebre, por ejemplo, hay aumento de la temperatura en el cuerpo, podemos considerar que el sistema inmunológico está activo y puede haber un proceso infeccioso dentro del cuerpo, por eso hay esta respuesta sistémica. Cuando, por ejemplo, hay procesos inflamatorios específicos en alguna articulación, en algún músculo, ¿sí? También hay aumento de la temperatura y por lo tanto podemos ver estos cambios a nivel superficial. La termografía es una de las herramientas que nos permite entonces valorar estos cambios de temperatura, ya sea a nivel sistémico o a nivel específico y local. Pero por lo tanto se le ha sacado mucho provecho no solamente para el diagnóstico de lesiones, sino que también para ver cómo se comporta este sistema inmunológico respecto a los procesos de recuperación o de reparación tisular después de las cargas. ¿Y a qué me refiero con carga? Pues con carga me refiero a ese estímulo mecánico que se da en la persona, ¿sí? Que puede ser un estímulo, por ejemplo, de ejercicio, que puede ser un estímulo de rehabilitación, un estímulo de algún agente físico o algún otro en específico. Y entonces nosotros podemos ver si realmente esa técnica, por ejemplo, aumenta la temperatura, si realmente ese ejercicio está generando cambios fisiológicos para que haya adaptación. Entonces, esto es lo que nos permite un poco la termografía. A ver, ahí me están comentando que el audio se aleja un poquito. Sí, por ahí se aleja, como que de repente se aleja un poco, maestro. No sé si se esté alejando de repente del micrófono, si pudiera dejarlo fijo, A ver. por favor. A ver, listo. Ya me quité el micrófono, a ver si ahí me escuchan ya mejor. Se escucha perfecto. Listo. Listo, perfecto. Entonces voy a regresar a la pantalla. Entonces, como les decía, la termografía, eso es lo que nos permite, ¿no? Hacer una valoración principalmente de la fisiología. Funciona a través de la medición de los rayos infrarrojos que el cuerpo humano emite, ¿sí? Sabemos que hay diferentes rayos que dentro del espectro electromagnético hay diferentes radiaciones que emiten los cuerpos. Una de ellas es los rayos infrarrojos. Como podemos ver aquí, el espectro electromagnético generalmente están desde las ondas de sonido hasta las ondas gamma y esas interactúan con diferentes partes de las moléculas del cuerpo, pero el cuerpo humano es uno de los que principalmente tiene una emisividad de rayos infrarrojos casi del 100% y por lo tanto hay equipos que permiten medir esta emisividad y de esta manera pues medir la fisiología del cuerpo. Generalmente la radiación infrarroja tiene una longitud de onda de entre 8 y 15 nanómetros, por lo tanto es invisible al cuerpo humano y necesitamos cámaras especiales o dispositivos especiales que puedan detectar esta longitud de onda en específico para poder realizarlo. La termografía se utiliza ya desde hace años.
pero principalmente en el área deportiva tiene muy poco tiempo de utilización, aunque ya tiene bastante evidencia científica en diferentes aspectos como la prevención de lesiones, como el rendimiento, el apoyo al diagnóstico, y el feedback también, ¿sí? Pero como podemos ver en las imágenes inferiores, la termografía se ocupaba principalmente para detectar algunos flujos mal estructurados en algunas tuberías, algunas malas estructuraciones en construcciones arquitectónicas para prevenir desastres o derrumbes. En mecánica también se utiliza, etcétera. ¿Por qué es una herramienta hoy en día que tiene mucha afluencia en el tema deportivo? Porque es una de las herramientas con mayor acceso que podemos tener. Para que se den una idea, dentro de los estudios de imagen, tenemos la resonancia magnética, por ejemplo, que es uno de los estudios con menor acceso, por así decirlo, porque son muy caros, pero que nos da mucha amplitud en los tejidos que podemos valorar, pero son demasiado caros. Hay rangos de precios de entre los 4,000 pesos hasta los 9,000 pesos. Imagínense más o menos ese rango de precios. Esos son muy inaccesibles. Una radiografía puede costar entre 500 y 600 pesos, una ecografía entre 800 y 1,000 pesos, ¿sí? Pero ahora, para que se den una idea, tener una cámara termográfica cuesta alrededor de 4,000 pesos y, dependiendo de la cámara, hasta 30,000 pesos. Pero teniendo acceso a una cámara termográfica con 4,000 pesos en nuestros dispositivos, creo que se vuelve una de las herramientas con alto acceso, ¿sí? Porque tiene el mismo costo que el paciente se sacara una resonancia magnética. Entonces, por eso es que es una de las herramientas que está teniendo mucho auge hoy en el deporte, porque te da muchos datos, te permite hacer mucha valoración y razonamiento, pero también es muy, muy accesible, ¿no? A comparación de otros estudios de imagen. Entonces, esta técnica de termografía infrarroja también es importante, junto con la ecografía, que no la utilizamos para el diagnóstico, porque hubo un tiempo en el 2006, me parece, 2006 a 2008, donde la termografía se ocupó para hacer diagnóstico, por ejemplo, en cáncer de mama, lo ocupaban médicos para hacer este diagnóstico, pero después de varios estudios de validez científica se dieron cuenta que tenía muy poca sensibilidad y especificidad, algo de lo que hablábamos anteriormente. Por lo tanto, hoy en día no se ocupa para el diagnóstico, pero sí para la evaluación, para la prevención de lesiones y para ver el comportamiento, pues, de la fisiología. Es una prueba que principalmente es complementaria, no es específica como la radiografía, la tomografía, la resonancia o la ecografía, sino que es complementaria a estas, eso hay que tenerlo en cuenta, que proporciona datos cuantitativos y algunos cualitativos, que es una técnica que no es invasiva, tampoco es ionizante, o sea, no genera radiaciones dentro del cuerpo, no es dolorosa, ¿sí? Tampoco existe ningún tipo de contacto, es de bajo costo, como lo mencionábamos, es repetible y también se hace en tiempo real. Junto con la ecografía, las dos técnicas de imagen que se hacen en tiempo real. La fluoroscopía, que vamos a hablar también de ella en la certificación, también se hace en tiempo real, pero como se van a dar cuenta, pues es también de mucho mayor difícil acceso, ¿no? Entonces, la termografía se ocupa para estas tres situaciones principalmente: prevención, para el soporte en el diagnóstico y para un seguimiento. Nos va a permitir detectar ciertas regiones con riesgos de lesiones en algunos estadios previos a que esta sea una lesión más grave. También nos va a permitir identificar tipos de lesiones tendinosas, musculares o articulares, dependiendo de la imagen térmica que nos va a dar. Y nos va a permitir también ver cómo evolucionan estas lesiones para tomar decisiones respecto a la readaptación o a la reintegración de nuestros atletas. Entonces, en prevención de lesiones, ¿sí? Vamos que tenemos diferentes estudios de evidencia científica, principalmente en el fútbol, ¿sí? Yo sé que a lo mejor no todo es fútbol, yo lo sé, pero el problema es que el fútbol es uno de los deportes más mediáticos y por lo tanto de mayor exposición. Por lo tanto, la mayoría de las técnicas deciden hacer sus estudios ahí porque es donde probablemente van a tener más exposición ellos también. Entonces, estos tres estudios que se realizaron en diferentes ligas de fútbol,
en española, brasileña, ¿sí? En la cual se realizaron una medición de incidencia lesional en las pretemporadas en las lesiones musculares que se presentaron, ¿sí? Y se tuvo que, por ejemplo, en la Liga Española se tuvo una incidencia lesional de 10 lesiones, ¿sí?, musculares antes de usar termografía. Después, bajo ciertos protocolos de termografía, detectando zonas de riesgo, zonas de sobrecarga y tomando medidas preventivas para modular la carga de entrenamiento y de competencia, ¿sí?, se pudo reducir un 70% de la incidencia lesional a tres lesiones. Esto es interesantísimo e importantísimo, porque quiere decir que entonces, que si es una herramienta que nos va a permitir tomar esas decisiones pues de manera adecuada. La Liga NOS tuvo una reducción del 74% de las lesiones, y en la Liga Brasileña, en la Serie A, un 73% de las lesiones. Esto no solamente nos permite aumentar el rendimiento del equipo como tal y del atleta, sino que también una reducción importante en los costos de recuperación que tienen los atletas respecto a las lesiones. Como pueden ver, pues son técnicas que van a permitir poder hacer una valoración de la prevención de lesiones pues de manera específica. Ahora, vean más o menos cómo funciona esta parte de la termografía en prevención de lesiones, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, termogramas de un atleta en diferentes puntos del tiempo. Tenemos del 19 de noviembre del 20, del 23 de noviembre del 20 y del 26 de noviembre del 20, ¿sí? Se toman estas imágenes termográficas que podemos ver aquí. Después se meten en este avatar, que es un avatar de ThermoHuman, que es un software específico del que podemos hablar más adelante. Este avatar me permite hacer una medición de las asimetrías térmicas respecto a una pierna de la otra, porque si bien somos funcionalmente seres asimétricos, en cuanto a temperatura no debería haber una asimetría. O sea, no tiene por qué haber mayor temperatura en una rodilla que en otra, porque entonces eso significaría que hay una fisiología completamente diferente en una rodilla en otra, y por lo tanto un proceso ya sea patológico o inflamatorio en esa zona. Entonces, de esta manera más o menos funciona la termografía. Entonces, en esas imágenes que vemos aquí, se pudo ver la comparativa y se vio que a partir de la carga de entrenamiento, cómo se iban subiendo estos niveles o estos grados de temperatura, iba cambiando esta simetría respecto a las anteriores. Y por lo tanto, ¿sí?, vimos cómo aquí en este punto ya hay un grado, bueno, más de un grado, ¿sí?, en la asimetría, y por lo tanto estos son signos de alarma en los cuales hay que poner atención, y que probablemente esta sobrecarga nos puede generar lesiones en esta zona. Fracturas por estrés, por ejemplo, periostitis tibial, ¿sí?, lesiones ligamentarias por sobreuso, y por lo tanto en este punto se puede tomar la decisión de reducir la carga de entrenamiento para poder reducir también la temperatura y por lo tanto la carga en ese pie. Y esto, de esta manera, podemos prevenir lesiones que sean mucho más graves. Recordad que en este punto el atleta todavía no tenía sintomatología, pero bien ya podíamos notar la carga en el pie derecho, la sobrecarga en el pie derecho por el aumento de la temperatura, y la sobrecarga compensatoria en el cuádriceps. Vemos cómo se empieza a iluminar ese cuádriceps del lado izquierdo. Y por lo tanto, esto a futuro se podía significar lesiones. Eso tomar una decisión adecuada en este punto nos va a permitir reducir ese riesgo de la incidencia lesional, ¿sí? Lo mismo podemos ver aquí a través de un diagnóstico lesional de una tendinopatía rotuliana, ¿sí? Podemos ver cómo se toman diferentes termogramas, ¿sí?, en diferentes estadios de la lesión. Vemos cómo el termograma de antes de la lesión, ¿sí?, muestra una asimetría de menos de 0.38 grados, tomada el 8 de julio. Posteriormente, podemos ver cuando ya se presenta la lesión, cómo hay un cambio de temperatura de más de 1,5 grados,
Entonces, este más de 1,5 grados nos quiere decir que hay un aumento de la temperatura en la zona y por lo tanto cambios fisiológicos e inmunológicos ahí, por lo tanto una lesión. ¿Sí? Vemos cómo tenemos este periodo lesional donde respecto a los tratamientos va bajando la temperatura, ¿sí? Y por lo tanto se va regulando esta homeostasis hasta que después baja ese grado de temperatura, ¿sí? Y cuando se encuentra lo más simétrico posible, pues yo puedo tomar esas decisiones para poder reintegrarlo a la competencia o al entrenamiento, ¿sí? También podemos ver cómo se ven los diferentes tipos de imágenes. Tenemos imágenes nerviosas, que generalmente son imágenes en frío, imágenes musculares, que también son imágenes de descenso de la temperatura, o bien imágenes con aumento de la temperatura, que hacen referencia a lesiones articulares, a lesiones óseas, a lesiones de tejido blando como fascia, ligamentos, tendones, ¿sí? Y aquí nos puede ayudar como apoyo al diagnóstico. Acuérdense que la termografía no nos da un diagnóstico como tal, sino que simplemente significa un apoyo a ese diagnóstico, ¿no? Aquí podemos ver, ¿sí?, cómo hay algunas alteraciones, por ejemplo, en lesiones articulares, lesiones óseas, ¿sí?, donde hay, por ejemplo, lesiones de ligamento cruzado, y cómo hay cambios de temperatura importante de más del 1,5 grados, ¿sí?, que nos pueden ayudar como diagnóstico, como apoyo al diagnóstico, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que la termografía se convierte en una herramienta importante para que antes de que yo mande a hacer a mi paciente una resonancia magnética, hacer una tomografía o un estudio que es más poco accesible, que es mucho más caro, la termografía me pueda dar datos de si realmente sí necesita ese estudio o lo podemos omitir o obviar, puesto que a veces esos estudios que son más inaccesibles, es difícil que mi paciente los tome, ¿sí? Es difícil que mi paciente vaya a hacerse una resonancia o una ecografía, o si bien nuestro atleta está en un periodo de competencia o de entrenamiento, a veces podemos interrumpir esos procesos de entrenamiento, de competencia, mandándolo a hacer una resonancia, mandándolo a hacer una tomografía, y podemos, además de interrumpir esos procesos, hacer cambios a nivel neurocognitivo de hipervigilancia, kinesiofobia, y que altere la percepción que tiene mi atleta respecto a su lesión. Entonces, la termografía pues me permite dar datos dinámicos, expresos en ese momento, que nos permite tomar las decisiones posteriores para otros estudios o bien para un diagnóstico en específico, ¿sí? Entonces, más o menos de esta manera funciona la termografía, ¿sí? Bajo estos termogramas que vemos a continuación. Estos termogramas respecto a las diferentes temperaturas o asimetrías nos van a dar, por ejemplo, si hay signos de alarma para una sobrecarga, si hay una lesión aguda o alguna patología latente en esas zonas, ¿sí? Esto se hace a través de algunos softwares específicos. Tenemos softwares españoles y un software brasileño. El software español es ThermoHuman, ¿sí? Pero hay también un software que es brasileño, que también funciona de manera muy adecuada, y tenemos softwares que no son tan analíticos como el de FLIR, que posteriormente podemos analizar un poco más en la certificación y que van a aprender a detectar este tipo de asimetrías respecto a las lesiones, ¿sí? Y cómo utilizar estos softwares y cuáles son las cámaras pues, más adecuadas para esta utilización, ¿sí? Y ahí tenemos también diferentes ejemplificaciones, ¿sí?, de diferentes pacientes, de cómo van evolucionando respecto, por ejemplo, a síndromes de esteatalgias, a síndromes de compresiones radiculares, y cómo vamos tomando ahí estas imágenes termográficas. Cómo van cambiando respecto a momentos de lesión, cuando hay una lesión aguda, ¿sí?, un desgarre en este caso, que dijimos que es una lesión fría, y cómo van cambiando estas asimetrías térmicas respecto al aumento de la carga en el proceso de terapia, en el proceso de readaptación o en el proceso de vuelta al entrenamiento. Y aquí, como podemos ver, se pueden hacer diferentes protocolos que nos permitan hacer estas tomas de decisiones pues mucho más sencillas, mucho más específicas respecto a estos vueltas al entrenamiento, ¿sí?
Podemos ver ahí también algunos temas, por ejemplo, vasculares también, ¿sí? De algunas restricciones vasculares, que también entonces se vuelve una herramienta importante para el fisioterapeuta, para el fisioterapeuta que se dedica al tema dermatofuncional o al tema vascular y que le permite tomar decisiones respecto a los tratamientos que realizan, ¿no? Entonces vemos aquí cómo la termografía se vuelve también, junto con la ecografía, una de las herramientas de fácil acceso y que nos da muchos datos en un momento muy específico y que no nos toma más de 2 minutos, 5 minutos realizar un termograma de mi paciente y que lo podemos analizar y que a partir de ese análisis y esos datos puedo llevar al razonamiento y a la toma de decisiones, ¿no? Posteriormente, meter todas esas herramientas dentro del microciclo, ver cómo respecto a mi atleta y cómo está organizado su microciclo de entrenamiento, cómo puedo ir haciendo esas evaluaciones para ir evaluando sus cargas de entrenamiento, cómo está respondiendo su cuerpo a ese entrenamiento y si alguna parte se está sobrecargando para yo poder evitar algunas lesiones por sobrecarga o lesiones agudas. Si hay una sobrecarga en isquiotibiales respecto a la carga de entrenamiento que se está realizando, pues poder yo tomar una decisión junto con preparador físico y con entrenador de reducir esa carga de entrenamiento y poder hacer una prevención efectiva, ¿no? ¿Sí? Y a partir de ahí combinarla con algunas otras herramientas, ¿sí? Como son los GPS, la ecografía, como es las plataformas de salto, para igualmente pues tomar estas decisiones respecto a las cargas de entrenamiento, si subir la carga, bajar la carga, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, a partir de todos estos datos, nosotros podemos armar algoritmos decisionales que nos permitan tener un diagrama de flujo respecto a nuestro razonamiento, de ver datos específicos previos, datos específicos posteriores a la carga o datos específicos posteriores a la aparición de una lesión y que a partir de esto nosotros podamos tomar decisiones respecto a la readaptación, respecto a la prevención de lesiones, respecto a las cargas de entrenamiento con nuestros atletas para hacer una prevención. Pero como bien les dije, no solamente funciona en el ámbito deportivo, ¿eh? En el ámbito clínico también. ¿Quién de nosotros no hemos tenido duda de cuándo poner a un paciente a correr nuevamente? ¿Quién de nosotros no hemos tenido duda de cuándo mi paciente puede regresar a hacer su actividad de fin de semana que hacía antes de lesionarse? Y incluso si nosotros como profesionales preparados tenemos duda de estas decisiones y estas progresiones, nuestro paciente todavía va a tener mucho más dudas. Entonces nosotros vamos a ser los encargados de darle esa confianza a nuestros pacientes de que puedan regresar de manera adecuada. Y qué mejor que darles esa confianza con un feedback, con una retroalimentación visual, algo que ellos puedan ver y que puedan detectar, ¿sí? Esto va a permitir de manera muy adecuada, ¿sí? Que nuestras consultas, nuestros tratamientos tomen mucho más valor. Darle este valor esencial, este valor extra a nuestras consultas en las cuales podamos mejorar tanto nuestros tratamientos con estas valoraciones como la confianza que nos va a tener este atleta o este paciente respecto a lo que estamos haciendo con él. Y chicos, pues espero que en esta pequeña charla, ¿sí?, les pueda dar un panorama de los beneficios y sobre todo las oportunidades que nos muestra la ecografía musculoesquelética y la termografía. Dos herramientas que, como bien mencioné al inicio de la charla, para mí son fundamentales y esenciales en su uso, ¿sí? Ya se dieron cuenta que tienen una gama alta de aplicabilidad en cuanto al deporte y a la clínica. Entonces, espero que les interese y, como bien lo dije al inicio, que los deje con dudas para que podamos seguir formándonos, podamos seguir obteniendo esta información respecto a estas herramientas y utilizarlas pues de manera adecuada. Entonces, chicos, vamos a entrar en esta parte de las preguntas, dudas y preguntas y respuestas, ¿sí?, de lo que acabamos de ver en esta charla. Déjenme, dejo de compartir pantalla y estoy entonces a su disposición, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono o bien lo hacemos a través de la aplicación.
¿sí? O de los mensajes. Maestro, muchísimas gracias. Por ahí, como lo comentamos en varias ocasiones, ya tenemos algunas preguntas en la sección de preguntas como tal que tiene la aplicación. Voy a compartir nuevamente nada más la presentación. Listo. Y tenemos por ahí ya 4 preguntas. Entonces, igual nos da tiempo para poder desarrollar un poco más la respuesta. Se las voy compartiendo, maestro. Primero, Víctor Rosso. Es decir, deberíamos mantener en teoría un equipo de termografía para darle seguimiento al atleta. Sería como un control y pregunta cada cierto tiempo. Ok, muy bien, perfecto, Víctor. Mira, la termografía funciona como una herramienta que me permite ver la fisiología del atleta de manera más objetiva, que es similar a un cuestionario wellness o un cuestionario de RPE, ¿no? Que es la percepción del esfuerzo. En un cuestionario de percepción del esfuerzo, el atleta me dice qué tan cansado está del 0 al 10, qué tan estresado está del 0 al 10, qué tan intensa sintió la sesión de entrenamiento del 0 al 10. Solamente que esto se vuelve subjetivo porque es respecto a la percepción del atleta. Y la percepción puede cambiar porque el sistema nervioso cambia esos estímulos. Entonces, cuando sucede de esta manera, nosotros tenemos la termografía como una herramienta más objetiva para ver cómo se comporta el cuerpo respecto a esa sesión de entrenamiento o respecto a esa carga que se realizó o a esa sesión de terapia que se realizó. Entonces, la termografía puede funcionar como una de las herramientas, ¿sí?, que tenemos a nuestra disponibilidad para esa objetividad. Entonces, puede que esta herramienta la utilicemos de manera diaria, sí, porque si se nos es factible la podemos utilizar, porque es accesible y la tenemos ahí y es rápido de que la podemos aplicar, o que lo ocupemos 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, la podemos aplicar diario a nuestros atletas, sí, y el atleta se va a sentir más confiado de exponerse a una nueva sesión de entrenamiento, a una nueva carga, o bien la podemos utilizar unas cuantas veces a la semana. Todo depende del microciclo del entrenamiento y para qué la quiera aplicar. Yo generalmente la combino con otras herramientas, como vimos ahí en la presentación. La combino con con las plataformas de salto, con la ecografía y con el cuestionario wellness, ¿sí? Y con los medidores de carga externa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una herramienta más que podemos combinar, pero que sí te da muchos datos. Mariana Rivera nos pide un ejemplo del uso de la termografía como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en un caso dermatofuncional. Ok, te puedo decir, es manera que no soy experto en dermatofuncional, pero generalmente como nos permite medir la temperatura dérmica, o sea, la temperatura de la piel, hay muchos casos de tratamiento en dermatofuncional que tienen que ver con alteraciones en el sistema inmunológico de la piel y por lo tanto ahí se toman decisiones respecto a qué tratamiento se pueda tomar. En estos casos, entonces, la termografía se ocupa para ver estos cambios en el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico está mucho más activo en la piel y por lo tanto no se puede aplicar cierto tratamiento. Por ejemplo, hay tratamientos como los peeling dérmicos que son demasiado abrasivos para la piel, pero que se ocupan para cierto tipo de patologías o de tema estético. Y a veces, para valorar si se puede hacer un feeling dérmico en ese paciente, antes se tienen que ocupar ciertos estudios que puede ser la termografía para evitar un riesgo mayor de abrasión en el tejido. Ahí más o menos es un caso. Es un caso en dermatofuncional. Se ocupa también demasiado. Debo decir que no soy experto en dermatofuncional, pero sé que los fisioterapeutas especialistas en dermatofuncional lo ocupan en demasía la termografía. María Betsabe publica, ¿podría volver a explicar qué era UCI y RUCI? Maestro, necesita que deje de presentar para que se apoye con la diapositiva. No hay ningún problema si quieres así. UCI es el uso de ecografía musculoesquelética para médicos, para radiólogos o ultrasonografistas, que son siglas en inglés,
¿sí? Que significan todas las intervenciones que se hacen con ultrasonografía. El método RUSI agrega la R, que es rehabilitación, entonces son todas las intervenciones que se aplican en rehabilitación. Entonces, una está específicamente diseñada para médicos ecografistas y radiólogos, y otra está específicamente diseñada para profesionales de la salud que no son radiólogos, pero que ocupan la ecografía para valorar la función del cuerpo. Entonces, es más o menos la diferencia. Pregunta Jesús Alberto Hernández si con la termografía podemos apoyarnos para realizar un drenaje linfático. Sí, para ver una respuesta respecto a antes del drenaje y como feedback después del drenaje. Sí, sí lo podemos utilizar. ¿Sí? Es una herramienta de valoración, o sea, no nos va a hacer el drenaje la termografía, sino más bien nos va a permitir ver cómo se comporta ese flujo sanguíneo. Acuérdense que el flujo sanguíneo nos va a determinar la temperatura y por lo tanto sí nos va a permitir ver ese feedback termográfico de cómo respondió el cuerpo a nuestro drenaje linfático. Pregunta Elías Torres. ¿Cree que la termografía podría brindarnos un poco más de exactitud referente a un paciente con EBC en el cual se encuentra con flacidez e intente realizar algún movimiento? Sí nos puede dar cambios respecto a la vascularidad en ese paciente con EBC, porque sabemos que si tiene una hemiparesia, también va a tener alteraciones vasculares, ¿sí? A nivel de miembros superiores o miembros inferiores, pero no a nivel muscular, no a nivel funcional muscular. Eso sí, no, porque ahí yo creo que tendríamos que ocupar algunos otros estudios de imagenología, como es la electromiografía, por ejemplo, respecto a valorar tono muscular, porque ese sí ya tiene que ver más con función y no tanto con la fisiología térmica. Entonces, nos puede dar datos de vascularidad, sí, pero no de tono muscular en pacientes con padecimientos neurológicos. Por aquí preguntan el rango de precios que se puede manejar en una consulta usando la termografía. Pues mira, depende mucho de tu estudio de mercado que realices donde se encuentre tu consulta. Sí, en zona a lo mejor más céntrica como Ciudad de México y áreas conurbadas, yo creo que la consulta puede ir arriba de los 1,000 pesos, desde 1,000 hasta 1,500 pesos. Y yo creo que en áreas más alejadas de Ciudad de México, área conurbada, puede variar, ¿sí? Generalmente puede estar entre los 500 hasta los 600, 800 pesos con termografía, una valoración completa termográfica. Ahora igual si ocupas otras herramientas como la ecografía, le das mucho más valor a tu consulta, ¿sí? Y obviamente no vas a cobrar igual que un terapeuta que no realiza termografía y ecografía, porque te conviertes al utilizar estas técnicas en un terapeuta especializado. Y esa terapia especializada le tienes que dar valor a ese trabajo. Y por lo tanto, puedes subir, claro que sí, el valor de tus consultas. Y créeme que tu paciente lo va a pagar porque le estás dando una objetividad, le estás dando algo visual, le estás dando a entender a su sistema nervioso, a su cerebro, qué es lo que tiene. Y por lo tanto te va a tener confianza y va a pagar, aunque el precio les pueda parecer alto, ¿no? Vamos con las 3 últimas preguntas. Sofía García nos solicita detallar de nuevo lo de lesión fría y caliente. Ok, la lesión fría tiene que ver con cortes en el aporte circulatorio, como es en las lesiones neuropáticas. Las lesiones neuropáticas generalmente son por compresión y el paquete vascular se comprime, por lo tanto se reduce la parte de flujo sanguíneo. Entonces, por eso las lesiones neuropáticas son frías, ¿sí? Porque va a reducir el flujo sanguíneo. Y otra lesión fría son las musculares, porque cuando hay lesiones como desgarres musculares, hay también rotura de los vasos y por lo tanto, cuando hay rotura de los vasos, hay restricción del flujo sanguíneo, por lo tanto, también va a ser una lesión fría. Aunque yo sé que en la lesión muscular también hay proceso inflamatorio, ¿sí? A nivel agudo, cuando hay esa rotura de vasos, va a haber menor aporte de sanguíneo y ese menor aporte sanguíneo va a dar menor temperatura, por eso es lesión fría. Y lesiones más inflamatorias como son las ligamentosas, las capsulares, las articulares, las de fascia, que sí nos dan un proceso inflamatorio, nos van a dar un aumento de la temperatura, por eso se consideran como lesiones calientes.
Pregunta Ana Valeria Padilla, ¿en el fútbol profesional se hacen estudios diarios o cada cuánto tiempo se hace este seguimiento en los jugadores con la termografía? Con la termografía va a depender mucho de los protocolos de cada club y de cada deporte, pero generalmente sí, se hacen diarios si lo permite así el microciclo del deportista. Si no, por lo menos se hacen respecto al microciclo en el día de carga más alta, antes de la carga más alta y después de la carga más alta. Esto como razonamiento para ver cómo está mi atleta antes de hacer una carga alta y cómo respondió el cuerpo de mi atleta después de esa carga alta, ¿no? Entonces sí se pueden hacer diarios y sería lo ideal, pero a veces créanme que ya llevarlo a la vida real es imposible. A veces es imposible realizar esos estudios diarios. Entonces lo ideal es hacerlo antes de la carga alta y después de la carga alta, que sería antes del día -5 en el microciclo y antes del día de competencia, y después del día de competencia dentro de ese microciclo. Estupendo. Vamos con la última pregunta de Joshua Aguilar. ¿Se puede correlacionar el uso de la ecografía en cuanto a la neuroplasticidad para ver la mejora en cuanto a la parte musculoesquelética en patologías que afecten directamente la función motriz de la persona y medir un avance? Ok, ecografía me dijiste, ¿verdad? ¿No termografía? El uso de la ecografía, así es. Ok. La neuroplasticidad, lamentablemente, no se puede evaluar con la ecografía porque los nervios, principalmente nervios periféricos, son estructuras que son poco visibles en la ecografía. Creo que para valorar la neuroplasticidad necesitamos mejores herramientas como la electromiografía, que esa sí te permite valorar conductibilidad eléctrica de los nervios. Lamentablemente la ecografía todavía no mide eso, ¿no? Solamente mide de manera visual cómo se encuentran los nervios. Entonces no podríamos valorar neuroplasticidad, ¿sí? Sí podríamos valorar cómo se encuentra la estructura nerviosa respecto a una compresión, respecto a un proceso inflamatorio, respecto a una neuroadmesis, axononmesis, etcétera, pero no qué tanta recuperación está teniendo. Esa es a lo mejor una limitación de la ecografía. Ahí necesitaríamos ocupar otra herramienta que sería, por ejemplo, la electromiografía. Muchísimas gracias, maestro. Con esa pregunta cerramos. Le agradecemos nuevamente toda la información tan valiosa con base en su trayectoria y experiencia. Es una locura los avances que tenemos tecnológicos aplicados en las ciencias que están enfocadas en el deporte y creo que el título queda perfecto para estas herramientas y técnicas como herramientas de innovación en el deporte, tal cual. Y ello nos permite ver reflejado en el rendimiento y en la salud de los mismos deportistas. Maestro, le agradecemos muchísimo su aportación y esperamos verlo muy pronto nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la presentación y gracias también, chicos, por su atención en esta hora y media de charla. Espero que les haya interesado y espero poderlo seguir viendo en otros cursos, certificaciones. Muchísimas gracias. Y para quienes estén interesados en obtener conocimientos más profundos y especializados acerca de la imagenología, les recuerdo que el maestro Francisco es parte del equipo docente especialista que estará impartiendo los módulos de esta certificación. No duden en ser parte de este excelente programa en línea que inicia el próximo 12 de octubre. Y pues bien, hablando de este tema, vamos a proceder a anunciar al ganador o ganadora de la beca del 100% en la certificación internacional en imagenología integrada al razonamiento clínico en fisioterapia. Quien por sorteo nos aparece que se lleva esta beca y que además realizó la dinámica solicitada es Jacqueline Cervantes. No sé si se encuentra por aquí Jacqueline Cervantes. Si se encuentra por aquí, por favor nos puede mandar su nombre completo en el chat y nuestro equipo de admisiones se pondrá en contacto contigo el día de mañana para compartirte el proceso a seguir. Muchísimas felicidades, Jacqueline. Para terminar con el seminario de hoy, y como se los había mencionado desde un principio,
vamos a compartir, en la pantalla lo pueden ver ahora, el enlace para el formulario de descarga de su constancia de participación. Pueden acceder a través del código QR que pueden ver en la presentación, y si no, en este momento les estoy dejando el link correspondiente para que puedan llenar el formulario y van a recibir de manera instantánea por correo electrónico su constancia personalizada. Les recordamos que aún tenemos inscripciones abiertas para nuestros programas de licenciaturas, maestrías y de especialidades. Algunas de ellas cuentan con promociones vigentes por lo que resta del mes. No duden en contactarnos a través de cualquiera de los canales oficiales y nuestro equipo de admisiones estará encantado de brindarles un seguimiento. Ha sido un gusto compartir esta sesión con todos ustedes. Agradezco nuevamente al maestro Francisco Arias. Espero coincidir nuevamente con la mayoría en los futuros eventos organizados por la universidad. Y les deseo que estén muy bien y pasen una excelente noche. El código QR lo voy a dejar un par de minutos y posteriormente estaremos dando cierre a la sesión. Un saludo y excelente noche. ¿Cuándo lo nosotros? Conviértete en un profesional. Lleva tu potencial al siguiente nivel. Alcanza tus objetivos de la mano de Universidad CEDEFIS. Licenciaturas, maestrías, educación continua, modalidad de estudio, presencial, semipresencial y en línea. Contamos con profesionales especializados y altos estándares de calidad educativa. Accesa a la plataforma educativa. Clases en vivo 100% en línea, sesiones grabadas y disponibles 24/7. Licenciaturas. Licenciatura en Cultura Física y Deporte. Entrenamiento personal en musculación y fitness. Maestrías. Maestría en Entrenamiento Deportivo. Nutrición deportiva, psicología de la actividad física y deporte, entrenamiento y alimentación aplicado al fitness, educación física y deporte, rehabilitación y readaptación deportiva, fisiología del ejercicio, entrenamiento en deporte adaptado, dirección y gestión deportiva, administración empresarial, educación continua. Contáctanos al 4433-046643. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro.